Es un gusto estar en representación esta mañana de la Universidad Pedagógica Veracruzana. El objetivo de esta sesión, bueno, es trabajar en este coloquio a partir del Seminario de Investigación 1. Vamos a trabajar en este seminario la modalidad de propuesta educativa, que es el centro del trabajo, del diálogo de esta mañana. Pues me da muchísimo gusto contar con la presencia de la maestra Patricia Pasos Andrade, jefa del Departamento de Posgrado de la Universidad Pedagógica Veracruzana. Bienvenida, maestra, y muchas gracias por estar acompañándonos en esta mañana. Asimismo, a la maestra Rosario Pérez Méndez, coordinadora de la Maestría en Educación Media Superior. Maestra, muchas gracias por estar con nosotros, por impulsar este trabajo, organizarnos para que pudiera ser una realidad. Bueno, pues a la doctora Gabriela Croda Borges, nuestra invitada para hacer pues que nos platique esta experiencia que ella tiene en el área del desarrollo de propuestas educativas. Gaby, muchas gracias por aceptar la invitación. Sabemos que estás casi con maletas listas para ir a un evento internacional y hemos distraído tu tiempo, que es muy corto, pero con mucho entusiasmo has aceptado esta invitación. Muchas gracias, Gaby, por estar con nosotros. Bueno, pues vamos a iniciar. Me gustaría, si es posible, que la maestra Pasos nos dé algunas palabras para motivarnos, para trabajar pues, con esta visión de la universidad. Maestra, cedo el micrófono. Gracias, doctora Cristina. Gracias, maestra María del Rosario Pérez Méndez, coordinadora y gestora de este evento. Gracias, maestra Gabriela Croda Borges. Y bueno, pues me da muchísimo gusto saludar a los aprendientes de la maestría en educación media superior que están iniciando esta aventura en la investigación. Yo quisiera decirles que no deben minimizar el impacto formativo que tiene este trayecto de investigación, porque así lo deben tomar, así deben posicionarse como sujetos que están investigando, que se están implicando en procesos educativos y que además, bueno, tratándose de propuestas, pueden llegar no solo al diálogo y a la reflexión de los procesos educativos, sino a la transformación de los mismos. Es decir, ustedes ya son agentes de cambio. Esta pandemia nos tiene que enseñar a pensar y a repensar la realidad de manera constante. Entonces, ustedes con este proceso van a adquirir esa capacidad de ir adaptando su práctica, su pensamiento, su sentimiento, su percepción de la realidad a partir de nuevos significados y de nuevas herramientas teóricas, metodológicas, técnicas. Y qué mejor que aprender de quienes ya han desarrollado estas habilidades y a su vez tienen toda la capacidad para compartirlas, como en este caso la doctora Miranda y la doctora Gabriela Croda. Quiero pedirles que aprovechen estos espacios. La Universidad Pedagógica Veracruzana está preocupada que ustedes realmente puedan implicarse en estos procesos y aprender de ellos, repensarse, replantearse y, por supuesto, incidir en su realidad. Gracias, maestra Charito, maestra Rosario, por favorecer estos espacios de intercambio. Y bueno, pues no me queda duda de que será productivo. Yo hablaba con las doctoras antes de este breve espacio y les decía, bueno, estos son cimientos para la construcción y para un proceso que no termina con un documento recepcional, sino que realmente es un proceso que tendría que continuar
durante toda nuestra trayectoria en el sistema educativo, ¿no? O en el área que nosotros nos desempeñemos, porque son herramientas que nos sirven de por vida. Entonces, no minimicen esa posibilidad y bueno, pues tampoco lo piensen como un producto y como un trayecto que termina con la maestría, sino pues también esto nos da la posibilidad de hacer visibles nuestras ideas, nuestras propuestas y pues y de llegar más allá, ¿no? ¿Por qué no pensar en publicarlos más adelante, etcétera? Entonces, bueno, muchísimas gracias. Hoy empezamos con mucho entusiasmo una nueva etapa. Gracias, aprendientes de la MEMS, por elegir la UPB. Créanme que es un programa que ha demostrado, a pesar de su corto tiempo de implementación, que tiene una alta calidad académica y bueno, pues muestra de ello son nuestros mediadores que están aquí, ¿no? La doctora Gabriela y la doctora Miranda, que bueno, ya sus resultados hablan por sí mismos, ya hablaremos después de eso. Muchísimas gracias, enhorabuena y no auguro más que éxito de este diálogo. Muchísimas gracias. Gracias, maestra Pasos, muy amable. Y bueno, pues cedo el uso de la palabra a la maestra Pérez, si es tan amable de darles un mensaje a nuestros aprendientes, por favor. Hola, buenos días a todas, a todos. Pues yo me siento siempre muy contenta, muy feliz de poderles saludar y sobre todo de encontrarnos en estos espacios de construcción. Pues sean todas y todos bienvenidos a este segundo conversatorio titulado Diálogo de Experiencias en Investigación de la Maestría en Educación Media Superior. Y le hemos llamado un segundo conversatorio porque el primero nace justamente en la pandemia y nace de la necesidad también en la generación que les ha antecedido, bueno, de poder lograr espacios donde podamos dialogar sobre cómo construir nuestras propuestas educativas, cómo intercambiar alguna serie de ideas y sobre todo cómo poder potencializar esta creatividad que nos debe de caracterizar en el momento de una construcción. Y es que no es sencillo, y no es sencillo no porque sea una tarea difícil, sino porque tenemos que poner al servicio nuestra sensibilidad para poder observar problemas donde usualmente pareciera que no existen. Lograr problematizar la realidad necesita justamente una mirada muy aguda, muy centrada y sobre todo de nuestra sensibilidad. Entonces, agradezco a la doctora Gabriela Croda Borges, que nos acompaña la mañana de hoy de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Seguramente ella en su trayectoria como profesora e investigadora nos va a dar muchas pistas para la construcción. Igualmente a mi colega, la doctora María Cristina Miranda Álvarez, que nos acompaña esta mañana. Y quisiera solamente concluir hablando del propósito que nos tiene aquí reunidos hoy, y es justamente eso, realizar un diálogo reflexivo orientado por la experiencia de académicos, en este caso de la doctora Croda, con una trayectoria probada en procesos de investigación. Y nuestra intención es compartir elementos de carácter emocional e intelectual en la deliberación de lo que implica el esfuerzo de investigar. Y de este modo, promover en cada uno de ustedes una autoevaluación y retroalimentación que posibilite comprender y complejizar su comprensión sobre la importancia de la elaboración de un documento recepcional en el ámbito de la educación. Bueno, pues sin más que decir, cedo la palabra a mi colega, la doctora Miranda, para que nos presente a la doctora Croda, quien va justamente a conversarnos un poco su experiencia en el desarrollo de propuestas educativas en instituciones de educación media superior. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Pérez. Bueno, pues un gusto presentarles formalmente a la doctora Croda Borges. Me voy a permitir leer alguna de su experiencia. Yo sé que ella tiene mucho trabajo caminado en la educación. Leeré algunas notas. Ella es doctora por la Universidad de Alcalá
con mención de cum laude, como con la tesis Indicadores asociados a la calidad académica del posgrado por la Universidad de Alcalá de Henares en España. Cuenta con una maestría en educación, en administración de sistemas de educación y capacitación por la Universidad Anáhuac. Ella realizó estos estudios como becaria CONACYT. Ella además es licenciada en pedagogía por la Universidad Cristóbal Colón de la ciudad de Veracruz. En la UPAEP se ha desempeñado como directora académica de la Facultad de Educación. Ha sido directora académica del doctorado en educación, reconocido en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT, y también como directora de la maestría en innovación y calidad educativa doctorado en pedagogía y maestría en pedagogía. Colabora en proyectos de acreditación internacional en modelo educativo y reforma curricular. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores a nivel de candidato, miembro asociado al Consejo Mexicano de Investigación Educativa, el COMIE, asimismo miembro de la Red de Posgrados en Educación. Es socia de la Red Nacional de Investigadores en Educación y Valores, Reduval, y preside la mesa directiva de esta institución. Participa en los consejos evaluadores de revista interuniversitaria de pedagogía social y la revista Tendencias Educativas de España. Es integrante del consejo editorial de la revista de FIMPES, la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior. Es evaluadora del Programa Nacional de Posgrados de Calidad, del PNPC, del CONACYT y del Comité para la Evaluación de Programas de Pedagogía y Educación, Asociación Civil. Es integrante del comité académico, del cuerpo académico Ética y Autorregulación del Proceso Educativo en UPAEP. Colabora en el grupo de investigación Universidad y Escuela de la Universidad de Alcalá de España, y coordina el grupo de investigación Calidad e Innovación Educativa en la Formación Universitaria en UPAEP. Sus líneas de investigación son los procesos educativos, innovación y desarrollo curricular y formación para la investigación educativa. Asimismo, ella ha colaborado como responsable del proyecto de evaluación de la calidad Calasancia en los colegios escolapios de América y Europa. Y bueno, pues le distingue una experiencia marcada en un número importante de instituciones de prestigio nacional, como puede ser la Universidad Anáhuac, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Anáhuac, también en la sede Puebla y Norte, la Universidad Iberoamericana sede Puebla, la Universidad Cristóbal Colón, y bueno, también fue miembro del cuerpo de profesores de la Universidad Veracruzana. Tiene una obra importante, y ya no leo el nombre de todos sus libros, pero tiene una producción muy importante en libros, capítulos de libros, en artículos que la hacen y la distinguen en su campo de trabajo. Bueno, pues Gaby, seas bienvenida, y disculpen que le nombre de esta manera, pero bueno, pues es el aprecio que le tengo, es aparte de colega, por muchos años, es una amiga muy cercana, a la cual pues tenemos mucho tiempo de conocernos en el campo personal y en el campo profesional. Bueno, la mecánica de trabajo, miren, esta mañana Gaby nos hablará de estos trabajos que ha hecho en investigación y encaminados al desarrollo de propuestas educativas. Tendrá entre 20 y 40 minutos, el tiempo que ella considere conveniente para su exposición, y una vez terminada su exposición abriremos un espacio para preguntas y que puedan dialogar con ella.
A mí me parece que esta es una muy buena oportunidad de ir comentando algunas inquietudes. La maestra Pérez hablaba de algo muy interesante que es pues este apoyo también emocional que los trabajos también implican. Creo que todos cuando tenemos una hoja de papel en blanco nos ponen muy nerviosos, nunca sabemos exactamente por dónde tenemos que iniciar y a veces estamos poniendo el último punto y seguimos con esa incertidumbre de que lo que hemos hecho sí está bien y va a pasar, decía algún colega, la acidez de la crítica de nuestros lectores. Entonces, bueno, pues yo creo que todo esto nos puede en este momento venir muchas preguntas que sin lugar a dudas la doctora nos puede resolver y por supuesto cuestiones metodológicas, los procedimientos. Hace un momento hablábamos de cómo el conocimiento científico pues tiene que ajustarse a una serie de condiciones para poder generar realmente respuestas a las interrogantes que nos hacemos. Entonces, bueno, aprovechen por favor la experiencia de la doctora Croda, que yo estoy segura que mucho les va a ayudar, no solamente en el tema metodológico, en el tema teórico, sino además en este impulso y en esta seguridad que hoy necesitamos para iniciar nuestro trabajo. Bueno, pues sin más preámbulo, cedo el uso de la voz a la doctora Croda, si es tan amable. Muchas gracias, Cristi. Bueno, como dices, el cariño y la amistad que nos une, también me permito hablar de esa manera y bueno, decirles que además Cristi fue mi mentora, ha sido además una colega cercana, una gran inspiración para todo el desarrollo profesional y pedagógico que he tenido en esta experiencia. Muchas gracias, maestra Rosario, maestra Patricia, por su bienvenida, por sus comentarios, por la invitación, por supuesto. Para mí la verdad es que es un gusto estar en contacto y en comunicación con colegas veracruzanos en particular. Siempre se extraña un poquito este ambiente de Veracruz, ¿no? En la educación, que aunque compartimos el sentir educativo en muchos otros espacios, siempre la esencia de nuestra local, ¿no? De nuestro sentir identitario como veracruzanos me parece que es esencial. Yo al menos de repente sí lo extraño bastante. Entonces es doble gusto estar con ustedes esta mañana. Y por supuesto compartir este espacio de diálogo con toda la comunidad académica de la UPB, de la maestría en enseñanza media superior y pues especialmente en este día de los estudiantes que se están iniciando en esta formación en investigación, ¿no? A partir de esta línea de formación curricular en el seminario de investigación. Preparé una presentación que me gustaría tenerla como un apoyo visual para ir dialogando con ustedes. Yo sí me gustaría que haciendo honor a su modelo educativo y a esta connotación de aprendientes, ¿no? que tenemos y pues en este enfoque en donde justamente los estudiantes están al centro y son los protagonistas del aprendizaje, pudieran ir en este sentido a través de esta mediación que tenemos hoy día de las videoconferencias, ayudándonos a favorecer el diálogo, ¿no? Después de este tiempo de presentación y pues ir tomando algunas notas, ir haciendo algunas reflexiones personales que consideren pertinentes. Voy a compartir la presentación y desde ahí vamos avanzando en este diálogo. Les agradecería mucho si me confirman que ya esté visible para todos. Estamos ya... Sí, está visible. Excelente. Y sí avanza, ¿verdad? En esto creo que el Zoom sí, es bastante más efectivo. Pues muy bien, este conversatorio que como ya nos anticipaba la maestra Rosario, es el segundo, ¿no? En este diálogo de experiencias en investigación y en particular se me ha invitado a dialogar con ustedes sobre las experiencias en el desarrollo de propuestas educativas en educación media superior. El propósito, pues, que en este sentido será el de aportar elementos para el desarrollo de una propuesta de atención a una problemática educativa. Trataremos de enfatizar aquellos ámbitos de mediación, de gestión o de innovación. Y aquí es donde yo agradecería mucho su mayor implicación posible a lo largo de este diálogo. Es decir, yo les propondría que cada uno de ustedes, revisando este propósito que hemos planteado, que se ha planteado desde la organización de este evento, pudieran ustedes
ponerlo en sus propios términos. ¿Cuál sería ese propósito personal de esta breve sesión para, como un aporte, como una recuperación de algo que al curso, al seminario en el que están con la doctora Cristina, les pudiera representar un aprendizaje? Ya sea que estén formulando la problemática de investigación, que estén definiendo las líneas de trabajo, la metodología, en fin, o simplemente eligiendo incluso el tema, ¿no? O el lugar en donde traten de poner en sus propias palabras este propósito para que pueda ser esta guía personal para el desarrollo de esta sesión por parte de cada uno de ustedes. Bueno, yo he organizado el diálogo y la presentación en términos de 3 ejes justo para este diálogo. Ya las maestras que me antecedieron en la palabra han hecho alusión de la relevancia y el enorme impacto, y pues lo vivimos todos, que ha tenido el contexto actual no solo en la educación, en nuestras vidas, ¿no? Este contexto de pandemia en el que seguimos todavía implicados, en el que nos hemos visto afectados, interpelados en muchos sentidos, y del cual hoy no podemos pensar considero yo, en alguna propuesta educativa sin considerar este marco general que nos está dejando la situación que vivimos mundialmente. Entonces voy a permitirme hacer alguna referencia a aspectos que ya se han expresado, se han manifestado claramente y que han sido ya analizados por distintos académicos, por otros colegas que hemos tenido oportunidad de poner en diálogo, ¿no? con ellos, sobre en dónde tenemos que poner los énfasis y la atención para que las propuestas educativas, como en el caso de ustedes que estarían formulando alguna de ellas, pues tenga el mayor sentido que requiere hoy día la educación. No podemos seguir haciendo lo mismo cuando un contexto y una realidad, no solo educativa, insisto, sino social, ha cambiado, ¿no? Y la vida de las personas también se ha modificado sensiblemente. En otro espacio estaré proponiendo, abordando algunos ámbitos de investigación que considero que en educación media superior pueden representar espacios para intervenir, para actuar, para reflexionar según los alcances y las posibilidades de cada quien y sus intereses, por supuesto, sobre todo aquellos que se relacionan con la mediación, con la gestión y con la innovación. ¿Cuáles están siendo estos ámbitos en donde de la realidad educativa que tendríamos que, como ya decía la maestra Rosario, problematizar, clarificar, observarlos justamente como problemáticas desde donde podamos plantear intervenciones o propuestas relevantes, pertinentes y con impacto social? Y bueno, algunas orientaciones más de carácter formal que seguramente ya las han revisado, pero que podemos irlas dialogando en términos de algunas experiencias, de algunas recomendaciones, de algunas posibles estrategias que puedan servir para nutrir su reflexión, nutrir el desarrollo de su formación y sobre todo de sus competencias para acercarse a este ámbito de la investigación. Y aquí también me gustaría destacar este comentario que nos hacía a todos la maestra Patricia, en términos de que muchas veces acudimos a un proceso de profesionalización o de formación, en este caso, y uso el término de profesionalización porque desde la docencia generalmente nos acercamos con ese interés, ¿no? Con mejorar nuestra práctica. Sin embargo, aprecio que en esta maestría ustedes tienen la posibilidad, cierto, de mejorar en el manejo de técnicas, de estrategias, de procesos que puedan favorecer el desarrollo de la docencia y por ende incidir en el aprendizaje de sus estudiantes, pero que también les brinda espacios para desarrollar un trabajo que pueda darles una mayor autonomía intelectual, que pueda ofrecerles en su formación la posibilidad de desarrollar un pensamiento mucho más riguroso, mucho más sistemático, mucho más organizado, en la medida en que lo vamos ejercitando en el desarrollo de estos proyectos educativos, que ya sea que se desarrolle una investigación o una tesis en el sentido tradicional que conocemos, una propuesta educativa, un proyecto innovador, una reflexión de la práctica, un proyecto de investigación-acción. En cualquiera de esos ámbitos se ponen en juego una serie de saberes y de competencias, no solo relacionadas con los contenidos de las disciplinas que ustedes han cursado,
para aquellos que tienen una formación especializada en ámbitos de conocimiento específico, sino también en el sentido pedagógico, pero además, y lo más valioso diría yo, es la oportunidad de generar un conocimiento que puede ser local, que puede ser en su entorno inmediato, que puede ser más amplio si lo extienden con otros colegas o otras instituciones, sobre esas realidades educativas que ustedes mejor que nadie conocen. Entonces, sí es importante perderle este miedo que luego se tiene o este tabú que existe respecto a la investigación, y con ello no quiero restarle mérito en el sentido de que no es que sea fácil, no es que se hace de manera espontánea, o sea, requiere una formación, sino más bien hacerlo como una invitación a tomarle el sentido, a encontrarle el sentido, que a veces cuesta un poquito, que sí que suele ser luego un poco, un tanto desgastante en este sentido de la incertidumbre que también la doctora Cristi comentaba, y que exige, por supuesto, un rigor, un estudio y una formación, pero que se puede empezar a mirar la realidad educativa desde otras aristas, con mayor profundidad y con mayor posibilidad de incidir en aquello que nos motiva como educadores, como docentes, como formadores, ¿no? Este sentido no solo el sentido del deber, ¿no? Que lo tenemos muchos de los que asumimos esta profesión, esta vocación, sino también del sentido de incidir y ayudar en la transformación de la realidad educativa. Entonces, bueno, creo que esto es motivo suficiente y significativo para pues hacer ese plus, ese extra en la reflexión de qué me aporta el desarrollo de un trabajo terminal, de una investigación, ¿no? ¿Qué posibilidades me abre, primero que nada, a mi propio desarrollo personal, pero también a mi futuro académico como docentes y en un momento dado, pues como posible tomador de decisiones o investigador, si es que en esa vía me interesa. Entonces, bueno, desde ahí ya quisiera que también ustedes pues fueran tomando nota, ¿no? Sobre cuál es la problemática que más les interesa, qué dificultades tienen cuando la observan, si han pensado, si tienen dudas, si quieren que comentemos sobre algunas estrategias o técnicas para acercarse a ello. En fin, aquellos aspectos que les representen para ustedes inquietudes, dudas, comentarios que les interpelen de alguna manera. Muy bien, pues dicho lo cual, que siempre sabemos que los encuadres son muy importantes en el área educativa, me dirigiré a estos rasgos del contexto educativo que les decía yo, que hoy día no podemos no mirar, que tenemos necesariamente que reconocerlos más allá de lo cotidiano y adentrarnos en ello con esta mirada de reconocer que la situación educativa y social ha cambiado, que la pandemia ha afectado y trastocado no solo nuestro ámbito, decíamos, sino otros sectores. El económico, por supuesto, no es la excepción, el educativo y el social. Por tanto, estamos ante un panorama nuevo que debe ser analizado, mínimamente encontrar desde este ámbito general aquellas posibles alternativas de solución que nos lleven a superar esta enorme crisis mundial. Con ello quiero decir que cualquier problemática de investigación no puede estar ajena o exenta de reconocer estos nuevos desafíos que hace año y medio no los teníamos, un poco más de año y medio, y que hoy están ya presentes. El primero de ellos que destacaría es el tema de la brecha digital. Hoy día sabemos, con datos de finales de 2020, que 6 de cada 100 alumnos de todos los niveles escolares no recibieron clases en línea durante la pandemia. Esto estoy hablando de México. Con ello, pues sabemos que hay una desigualdad que ya preexistía, por supuesto, pero que se acrecentó en situación de pandemia y que contribuyó a agudizar la exclusión social y la exclusión a la educación en muchas ocasiones. Por consecuencia, pues necesitamos favorecer y trabajar en la inclusión digital, infraestructuras suficientes, redes confiables, que sean disponibles y accesibles para distintos usuarios, ¿no? Sabemos y conocemos historias de maestros que en comunidades han tenido que ir de casa en casa, han tenido que generar materiales pues con toda su creatividad y compromiso para evitar que los estudiantes deserten o pierdan completamente la continuidad. Entonces, bueno, aquí el tema de la brecha digital, por supuesto que no es un tema
que esté en la responsabilidad del docente, ni mucho menos. Sin embargo, sí que es algo que existe y en lo cual podemos contribuir con propuestas que ayuden a diversificar las formas de acceder a la educación. Otro aspecto del contexto actual es que hoy más que nunca necesitamos que la experiencia educativa en sí misma, por ser un proceso social, relacional, comunicativo, de desarrollo personal, pero hoy día se vuelve crucial que sea personalizado. ¿En qué sentido? El hecho de que los profesores puedan ir avanzando o apostando por saberes mucho más integrados, que respondan al interés de los estudiantes, más que contenidos aislados o centrados exclusivamente en la teoría, que se considere también, aunque ya se venía teniendo un avance en el discurso y en algunas prácticas, del reconocimiento de que se aprende de manera diferente y a su propio ritmo por cada uno de los estudiantes. Bueno, hoy esto también tenemos que estar muy conscientes de ello y posibilitar las alternativas y las opciones para que, respondiendo a ello, los estudiantes logren los resultados de aprendizaje esperados. Requieren, por tanto, y no solo los estudiantes, también, por supuesto, desde la gestión, quienes están cercanos a los procesos de dirección, de coordinación académica, sabrán que esto también lo viven y lo necesitan los diferentes actores educativos en la comunidad. Se requiere esa atención personalizada, se requiere mantenerse al día con los aprendizajes que se tendrán que adquirir a lo largo de la escolarización y de la vida, y que, insisto, hoy estamos con mucha incertidumbre hacia cuáles serán esas nuevas formas de educar y de desarrollarse en el ámbito profesional ante las condiciones que hoy actualmente vivimos y que pareciera que muchas de ellas ya llegaron para quedarse. O sea, tenemos que perder la expectativa o la esperanza de volver a lo que antes era la educación. Esto ya no va a volver a ser de la misma manera, porque ya todos hemos cambiado un poco en este proceso y las formas de aprendizaje, las formas en que el mundo se está moviendo y desarrollando han cambiado diametralmente. A favor tenemos que aquello que había llevado mucho tiempo de resistencias para incorporar la tecnología, pues hoy día pues ya nadie se resiste, al contrario, ¿no? Lo que buscamos es cómo incorporamos y desarrollamos nuestras competencias digitales, que es justamente el siguiente punto que también se vuelve un gran desafío de nuestro contexto actual. Esta necesidad de capacitarnos tecnológicamente, y aquí sí usaría yo el término como tal, que en educación sabemos que no nos gusta mucho hablar tanto de capacitación, sino más de formación, de desarrollo profesional, pero el tema de los recursos tecnológicos digitales sí que requiere una capacitación rápida, efectiva, flexible también a los tiempos, a las modalidades, a las necesidades de los usuarios, ¿no? Me parece que en este sentido esto debe darse así. Y el desarrollo, por supuesto, globalmente de competencias digitales. Las instituciones ya del futuro pues van a demandar esto sí o sí. Hoy día ya las necesitamos, pero bueno, sabemos que de futuro será cada vez mayor. Estudiantes y profesores necesitamos jugar un papel mucho más proactivo en nuestra propia formación, asumir nuestro propio desarrollo profesional para que podamos irlo fortaleciendo, como decía, con la incorporación, el uso de más aplicaciones, de los programas que se requieran, del equipo y herramientas para desempeñar las tareas diarias de manera pues lo más satisfactorias y efectivas posibles. Y fíjense, en estos mismos elementos de contexto ya podemos ir encontrando rasgos para problematizar una realidad. ¿Sí? Por ejemplo, justo el cómo se están dando estos procesos de desarrollo de competencias tecnológicas, en cuáles son las expectativas que se plantean los usuarios, en qué nivel de competencia tienen los estudiantes, en qué uso pedagógico o no le están dando a las mismas los profesores y estudiantes. En fin, en cada uno de los temas, no me detuve en los anteriores para referir ello, pero pueden ustedes encontrar elementos del contexto global, amplio, socialmente y educativamente hablando, que estarían marcando énfasis de atención para el planteamiento de sus propuestas educativas o bien de sus investigaciones según por lo que ustedes vayan optando. Fíjense, el siguiente tema, el de salud mental y bienestar emocional. Pues no se hablaba mucho de esto.
pero hoy, bueno, por cercanía también con psicólogas, terapeutas y orientadoras, sabemos que tienen la agenda llena. Ya se preveía como una situación o un ámbito profesional de mucha demanda para el futuro, pero también en este periodo ha cobrado una relevancia importante, se ha visibilizado su importancia y su relevancia. El cuidado emocional, por tanto, se vuelve más importante que nunca. Las instituciones educativas en este sentido, desde sus posibilidades, pero tendrán que estar atentas a brindar la asistencia al menos y el apoyo para que tanto estudiantes como profesores puedan gozar del mejor estado de bienestar emocional, de salud mental, por supuesto, y que pues sepamos y seamos capaces de gestionar estos altos niveles de estrés, muchas veces de enojo, de tristeza, de frustración, que la propia pandemia, el confinamiento en su momento, la transición a otras modalidades y en general las situaciones que el contexto nos ha presentado, pues van generando. Entonces, ¿cómo lidiar con todo ello? También será parte de aquello que tenemos que desarrollar de mejor manera. La resiliencia en este caso se vuelve una competencia fundamental para la estabilidad y el bienestar emocional. Y bueno, finalmente en este contexto educativo destacaría el hecho de la efectividad y de la innovación en los procesos educativos. Bueno, sabemos que más allá de los indicadores, de los rankings, de las acreditaciones por las que nos movemos hacia mejores niveles de calidad y que son necesarias también para conocer el grado de los resultados de aprendizaje y tener posibilidades de mejora, también es necesario o es importante saber que las propias formas o el propio proceso educativo requiere no solo pensarse en términos de mejorar ciertos indicadores, sino sobre todo de innovar para mejorar los procesos de formación de los estudiantes. Es decir, nos tendría que importar el resultado, por supuesto, pero fundamentalmente y sobre todo a quienes estamos en la tarea de educar, el proceso a través del cual se llega a él. Sí, y en este sentido se vuelve este momento una oportunidad única para repensar la educación, para repensar los procesos educativos, para reflexionar sobre nuestra propia práctica docente y educativa y con ello estar en posibilidades de planificar, de adaptar materiales, de ajustar los formatos que hemos utilizado, de modificar aquello que consideremos necesario, en fin, todo aquello que nos pueda aportar. En este sentido, la educación como bien común, así me gusta verla, porque más allá de pública o privada, es algo a lo que debemos tener acceso todos, representa la piedra angular, lo ha dicho la UNESCO ya desde hace algunos años, para el desarrollo sostenible. Por tanto, pensando desde las instituciones educativas, la necesidad de brindar y de posibilitar un acceso igualitario, una formación de calidad, se vuelve un factor esencial, tanto para las personas como para la sociedad en general. Una educación de calidad que nos va a permitir pues contribuir al combate de las desigualdades y sobre todo a determinar el potencial de las sociedades, por tanto de las naciones y de los países. Es así que en este marco la UNESCO planteó el marco de referencia para el logro de los objetivos de la Agenda 2030. Estamos a 9 años de ello. En realidad son muy pocos para los grandes desafíos que se tienen y los desafíos que se han acrecentado en el año reciente. Sabemos que hay 17 objetivos que se ha planteado a nivel mundial desde la UNESCO y el objetivo 4, que es el que de manera muy directa nos interpela, es el de garantizar una educación de calidad inclusiva. Me parece que se me movió aquí la diapositiva. Bueno, no importa, se los comento. El objetivo 4, garantizar una educación de calidad, inclusiva y equitativa y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todos. Entonces, ¿qué es lo primero que diría de este contexto? Cuando tengamos que plantear una propuesta educativa, pensemos sí en nuestro contexto inmediato, que además ahora veremos que hay que analizarlo con bastante detalle, pero también en este marco más amplio, más allá de la educación, me refiero al ámbito social más amplio que tenemos que considerar y la situación que prevalece.
y también tengamos como foco, como guía, como referente, de qué manera desde esas propuestas educativas, pues contribuimos precisamente al menos al objetivo 4. Y digo al menos porque muchos de los objetivos que se plantean desde educación, si ustedes, de las acciones, quiero decir, que se plantean desde la educación, si ustedes lo analizan, encontrarán que pueden incidir en muchos de los otros objetivos transversalmente, ¿no? En este caso, mínimamente comprometámonos con la garantía de una educación de calidad inclusiva y equitativa y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todos. Que tengan ese sentido, esa incidencia, nuestras propuestas educativas, nuestras reflexiones y nuestra investigación. Esta importancia de apostar por ese marco global del desarrollo sostenible, pues es mucho de lo que ya desde informes anteriores, como el de Delors, por ejemplo, se visoraba, ¿no? En donde ya se planteaba la necesidad de, más allá de la formación académica necesaria y fundamental para el desarrollo científico y el ejercicio de las profesiones, también esta importancia, pues vital, ¿no? De qué manera podemos dar continuidad a nuestra convivencia como personas en un mundo global. En síntesis podría decirlo así, ¿no? O sea, ese aprendizaje para la vida va cobrando cada vez mayor sentido, mayor relevancia y lo vemos mucho más cercano cuando en lo cotidiano pues encontramos todas aquellas situaciones del contexto en todos sentidos, no me detendré en ello, pero que sabemos que son consecuencia de pues de las situaciones que como seres humanos hemos de alguna manera generado o contribuido a que el mundo pues se haya deteriorado en muchos sentidos, ¿no? Entonces, ¿cómo garantizamos la sostenibilidad? Sobre todo las generaciones más jóvenes, me parece a mí, que es las que están mucho más sensibles también a estas realidades, a estas necesidades, y como educadores, pues doblemente tendríamos esa enorme tarea. Bien, pues en este caso la invitación va por ahí, va a identificar cómo desde mi propuesta educativa, y si quieren ir tomando alguna nota a ese respecto, puedo contribuir a estos objetivos de la Agenda 2030 y en particular al objetivo número 4. Y eso es algo que ustedes pueden incorporar en su planteamiento en la propia justificación, por ejemplo, ¿no? De igual manera, cuando describan su contexto amplio de la propuesta, pues podrán también referir a aquellos elementos de la situación actual en donde se sitúa esa propuesta y aquellos en los que incide de mayor manera. Bien, pues vamos a entrar un poco más en materia con estas posibles temáticas de investigación educativa, temáticas o problemáticas, incluso me atrevería yo a decir, que pudieran acercarnos a ello. ¿Cuáles son esas, de qué manera de tendencias podríamos identificar en cuanto a la investigación educativa desde el nivel de educación medio superior, que es en el que ustedes se desarrollan, y que puedan derivar en un problema de investigación, particularmente destacando estos ámbitos de mediación, gestión e innovación? Yo he organizado aquí 4 rubros, no son los únicos, por supuesto, puede haber muchos otros más, maneras distintas de clasificarlos. En realidad esta clasificación en buena medida responde a la clasificación que desde publicaciones de la ANUYES, de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, se han hecho de proyectos de innovación educativa, ¿no? Y pues con el tiempo, con los años, yo lo he ido adaptando y he ido recuperando elementos del contexto para ir pues situando en los diferentes análisis que se realizan. ¿Qué implica? Primero que nada, definir una problemática, decantarse por un tema de estudio, pues conocer el ámbito de la investigación o el conocimiento, sobre todo disponible, que existe en ese ámbito que nos interesa. Y aquí yo quisiera hacer una muy breve referencia. Sabemos que el tema de la investigación educativa en muchos niveles en el país, digamos, es todavía un enorme desafío, y en el nivel de la educación media superior es incluso, diría Guadalupe Moreno Vallardo, un doble reto. Un doble reto porque por un lado los profesores tienen que desarrollar
¿no? Investigación o tendrían bajo esa aspiración que desarrollar investigación que pues necesariamente se vincule con la docencia, que es su función sustantiva en la educación media superior, pero también atender a las características propias del nivel que pues no les voy a contar a ustedes que mejor conocen, que por su propia historia y evolución es heterogéneo, complejo, diverso y bueno, con muchas problemáticas de todo tipo, tanto organizacionales como muchos desafíos académicos. Esto sin duda pues pone como, no es que les haga más difícil el trabajo, pero sí hay que ser conscientes que ha implicado un cierto rezago, digámoslo así, en el desarrollo de investigaciones en este nivel educativo. Es en los últimos años que han cobrado relevancia, así lo reportan organizaciones como el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, en donde hay ya mayor presencia en estudios referidos al nivel de educación media superior. ¿Sí? Entonces, hay un ámbito de oportunidades, un campo pues bastante virgen en ese sentido, que requiere estudio y sobre todo muchas situaciones que sería de gran valor generar conocimiento para poder resolverlas de la mejor manera. En este sentido, entonces, les decía, en estos ámbitos que he planteado, planes y programas de estudio, proceso educativo, uso de tecnologías de información y comunicación, gestión educativa, que sin ser los únicos les pueden aportar algunos elementos para delimitar temáticamente su problemática de estudio, ¿sí? Traten de ubicar en cuál preponderantemente esta se podría situar, eso es algo importante, esa propuesta en la que están pensando, este desarrollo o intervención que estarían proponiendo, en donde lo ubicarían en alguno de estos o en algún otro ámbito que no lo vean presente, pero que ustedes ubiquen ya donde se encuentra. Bueno, me voy a saltar estos aspectos más de carácter epistemológico para irnos a lo específico de las temáticas. En el ámbito de los planes y programas, hoy día hay mucho por hacer en el sentido de la flexibilización del currículum. Sabemos que hay un currículum oficial, que hay un establecimiento de una propuesta, por supuesto. Sin embargo, ¿qué es lo que tendríamos hoy que analizar, que investigar y repensar? Pues sin duda redefinir qué es lo prioritario de enseñar. El currículum sabemos que da respuesta fundamentalmente a 3 preguntas, ¿no? ¿Qué enseñar? ¿Qué aprender? ¿Qué y cómo hacerlo? ¿No? Y qué evaluar. Algunos más sumaríamos esto. Y al día de hoy necesitamos, no solo por la pandemia, sino ya por la propia evolución y la dinámica del conocimiento, redefinir aquello que es prioritario enseñar. En este sentido, desde la posición de la docencia, obviamente no nos corresponde la modificación de los planes y programas de estudio en su fase de diseño, pero sí que en su proceso de desarrollo podemos como docentes traducir y priorizar, y sobre todo en trabajo académico y colegiado, aquello que es prioritario para enseñar, pero sobre todo lo que es prioritario, relevante y pertinente para aprender por parte del estudiante. Y ahí nos podemos plantear varias preguntas que las pongo solo a consideración para quienes ya están trabajando en esa reflexión. ¿Cómo, por ejemplo, reconocer y priorizar los desempeños complejos? Las habilidades por sobre los contenidos. Cómo superar el enfoque tradicional centrado justo en contenidos o en asignaturas separadas y no integradas. Cómo gestionar el currículo de manera flexible en su sistematización y estructura, pero sobre todo en su desarrollo, optando por trayectorias que puedan ser personalizadas para los estudiantes, que no necesariamente implica el cambio de asignaturas, como decía, pero sí el desarrollo tal vez de proyectos, ¿no? Que se puedan ir a lo largo de todo un trayecto formativo desarrollando por parte de los estudiantes. ¿Cómo favorecer que los estudiantes sean partícipes de los diagnósticos, de qué enseñar y qué aprender, de las sugerencias en los tiempos actuales y futuros de la educación? O sea, ¿cómo abrimos esos espacios para que el estudiante se vuelva un agente mucho más activo, no solo al momento de aprender, sino en la definición y decisión de qué aprender? Otro aspecto que tiene que ver con la transversalidad del currículum, aquí depende mucho de
de las posibilidades y realidades, pero lo cierto es que hay al menos dos dimensiones que hoy día se vuelven prioritarias. Una dimensión de carácter internacional y una dimensión de carácter intercultural. Diría yo que tendrían que ser dos ejes que tendrían que estar permeando el currículum en muchos sentidos. No necesariamente esto implica movilidad, no necesariamente implica viajes al extranjero, lo que implica es una visión global de los estudiantes y una visión también local de la realidad educativa. Esto permitiría contribuir a una formación que global, que enriquezca el conocimiento de lo local, pero desde esa perspectiva mucho más amplia e integrada. Bien. ¿Qué es lo que buscaríamos con esto? Pues formar estudiantes a nivel local y global en distintos saberes, hacerlos parte de este mundo interconectado, de acuerdo a sus contextos y realidades, por supuesto, y pues fortalecer estos aprendizajes, ¿no? Sin duda aquí hay una gran posibilidad de incidir en ello. Los procesos educativos, que es el que más nos toma de manera cercana, ¿no? Flexibilizar estrategias y recursos pedagógicos, decíamos, es una muy buen momento, una buena oportunidad, pero un mejor momento para lograr esto. Estudiar o generar propuestas que enfaticen y destaquen las dimensiones personales en el aprendizaje y en la enseñanza, las dimensiones relacionales, los aspectos socioemocionales que se vuelven clave y determinante hoy día. Otro ámbito, y en este caso, bueno, ¿qué tipo de preguntas nos podríamos formular? Por ejemplo, si situamos al docente como actor principal, ¿cómo garantizar los tiempos reales para el acompañamiento a estudiantes? Ayer, por ejemplo, tuve la oportunidad de estar con unas colegas de UPAEP en un conversatorio dirigido a los tutores, precisamente para reflexionar sobre cuáles serían los aportes en un modelo educativo que recién hemos renovado en UPAEP hacia el acompañamiento y la tutoría. Entonces, ahí hay un ámbito también que ya tiene algunos años que se ha trabajado, que se ha desarrollado en nuestro país, pero que nos ofrece muchos retos y hoy es ineludible seguir trabajando en ello. ¿Cómo vincular, según se trate, a las familias, a las comunidades, a los grupos o a las organizaciones sociales en los procesos educativos? ¿Cuáles serán las formas para brindar seguimiento a estudiantes, organizar las estrategias y apoyos extraordinarios, de acuerdo también a las realidades de las instituciones? ¿Cómo favorecemos el bienestar socioemocional de las comunidades educativas y la integración socioafectiva de las experiencias de aprendizaje, de tal manera que no sean, como ya lo decía la maestra Rosario, no solamente de carácter cognitivo o intelectual, sino integrales en un sentido en donde la afectividad esté presente? ¿Cuáles son las vías para priorizar el desarrollo de experiencias de aprendizaje que apunten a mantener una sensación de bienestar afectivo? En el ámbito de la tecnología educativa, pues sabemos que hoy la disponibilidad de recursos tecnológicos e infraestructuras son determinantes a la hora de reducir esas posibles brechas y promover la cohesión social. Tendríamos que estudiar y reflexionar sobre qué consecuencias emocionales genera, por ejemplo, una enseñanza remota, híbrida, mediada por tecnología, multimodal. Se ha aumentado la sensación de soledad en nuestros estudiantes, en los profesores. Se disminuye el bienestar, se aumenta el aprendizaje. ¿Qué efectos tiene respecto a la implicación y compromiso de los estudiantes en sus estudios? Bueno, ahí también este es un ámbito sin duda muy, muy necesario de trabajarse. También recientemente en una tesis doctoral que se defendió en la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, se planteaba justamente el valor que tiene el aprendizaje colaborativo en los sistemas de enseñanza a distancia, ¿no? Que fue una tesis que obviamente no empezó en este contexto, pero que hoy día ha ofrecido unos valiosos aportes a ciertas competencias que se vuelven clave para fortalecer el aprendizaje en ambientes virtuales. Y finalmente, con ello estaría yo dando pie a abrir el espacio de diálogo, la gestión educativa. En este ámbito, pues los retos también son fundamentales, son importantes. Ayer mismo había bueno, hay muchos, ¿no? Pero al menos tenía yo noticias de un webinar
sobre el director escolar como el garante de la continuidad, ¿no? En estos tiempos que promovió y se organizó desde la OEI de Perú, por ejemplo, y que nos planteaba justamente cuáles son esas funciones y esas condiciones en las que se está ejerciendo una gestión, no solo educativa en el sentido más de la coordinación de los esfuerzos, sino también en una gestión pedagógica. Se requiere ahí, por tanto, contribuir al desarrollo y consolidación de espacios mucho más horizontales, mucho más colaborativos, como serían las comunidades de aprendizaje, las comunidades de práctica, las redes de colaboración, las redes de investigación. Y ante ello, pues hay preguntas sin duda relevantes para generar propuestas sobre cómo gestionar las instituciones educativas para que permitan articular los esfuerzos y recursos institucionales, cuáles serán los roles de los actores clave necesarios en el contexto actual desde una perspectiva de colaboración, cómo favorecemos también, esto es algo que insisto, tanto en los niveles de gestión académica y educativa como pedagógica nos tendríamos que preguntar, cómo favorecer esos procesos de liderazgo que sean más con este énfasis pedagógico y psicosocial y basados pues en aspectos relacionados con la confianza y con la comunicación. Bien, pues esas serían algunas de las posibles problemáticas que seguramente y muchas que otras desde sus realidades concretas ustedes podrían plantearse en el desarrollo de propuestas educativas en donde el punto también aquí es cómo hacemos estas propuestas. Hoy día este desarrollo de propuestas es muy importante que se realice bajo condiciones donde la sustancia está en la reflexión, en donde la esencia está en la colaboración, en donde las propuestas puedan ser y realizarse como fundamento para una construcción socioeducativa de esos proyectos. Es decir, que superemos estas visiones en donde tenemos la respuesta, esta visión mucho más tecnócrata en donde tenemos ya la propuesta y solución. Planteemos las preguntas y construyamos con los grupos, con los actores, con las personas a las que queremos destinar esas propuestas, esos proyectos en ámbitos que pueden ser escolares, pero también pueden ser no escolares. Es decir, busquemos que un proyecto se convierta en un elemento catalizador o bien un elemento precipitante de un proceso de co-creación, un proceso de conocimiento co-creado para la transformación de las personas, de las instituciones, de los programas y de las comunidades. Superando esa perspectiva, insistiría yo en darles la respuesta de cómo flexibilizar el currículum, de cómo flexibilizar las estrategias, de cómo formar a los docentes, los tan llevados manuales, ¿no? que son necesarios, pero que no necesariamente son la solución para muchas cosas si lo hacemos solamente desde una mirada única o parcial. La idea o la invitación es que justamente la investigación educativa y el desarrollo de proyectos cada día se vuelvan verdaderamente construidos más desde la co-creación y la colaboración, en donde incorporemos técnicas e instrumentos que nos permitan acercar a las necesidades, sí, pero también a las percepciones, a los intereses y sobre todo a las propuestas de aquellos en donde pensamos incidir, aquellas personas en quienes pensamos generar algún cambio o transformación, que esto sin duda tendría incluso que ir un paso más allá para cuando ya estén en el doctorado y quienes decidan una formación de mayor alcance, pues empezar incluso en que las propias problemáticas sean planteadas de esta manera, ¿no? Con un sentir mucho más colegiado, mucho más colaborativo y mucho más compartido. Pues bueno, yo dejaría de momento hasta ahí la participación. Me parece que estamos ya sobre el tiempo y el espacio para que ojalá que hubiera suscitado algunas preguntas, algunos comentarios o reflexiones y pues ya me dirán si hay tiempo para seguir en este diálogo. Muchísimas gracias a todos por su atención y gracias, Cristi, te devuelvo la palabra. Gaby, muchas gracias. Realmente nos das mucha claridad sobre pues estos ámbitos de incidencia en los que tenemos oportunidad de trabajar. La verdad es que nos haces un planteamiento, nos presentas un ámbito
bastante complejo, bastante amplio, ¿sí? Realidades que, como tú bien señalas, es lo que hoy estamos viviendo, lo que estamos padeciendo mucho, consecuencia de este confinamiento que estamos viviendo, que ha tenido y ha dejado, bueno, pues una huella imposible de borrar, que tenemos que afrontar y enfrentar, porque pues de alguna manera las cosas no están siendo iguales ahora que regresamos. Pues muchas gracias, Gaby, muy explícita tu presentación, y creo que hay muchas interrogantes que nos dejas. Pues yo les quiero ceder el uso de la palabra a los muchachos, me gustaría escucharlos, le pregunten a la doctora pues todas las dudas con las que se van quedando, sobre todo que reflexionen con ella, ¿sí? Esto que nos ha convidado, pero además pues estas inquietudes que traen con respecto a sus propuestas de trabajo. Les escuchamos. ¿Quién dice yo? Anímense. Yo sé que están dando muchas vueltas en las cabecitas. A ver, Magali, adelante, te cedo el espacio. Buenos días, pues aquí voy. Sí me sirvió de mucho este conversatorio a dilucidar un poco más la idea en cuanto al tema, que pues sí lo tenía claro, pero como que todavía estaba como ahí, como que no bien aterrizado. Y escuchando lo que la doctora nos comentaba en este conversatorio, pues hasta como que pude un poco más delimitar mi tema, pensando ya encauzándolo, esto de la apatía, cambiándolo al desinterés, y cómo ha surgido o cómo se ha acrecentado más a raíz de la pandemia, y que nosotros como docentes, qué estrategias podríamos aplicar o a qué recurrir para pues encauzar o retomar este desinterés de los jóvenes hacia su aprendizaje, y ver cuáles son los causantes, porque pues uno cree que son unas cosas, pero a la investigación podríamos determinar cuál es la causa real de este desinterés que ellos presentan o desmotivación, que no nada más podría ser la apatía, sino otras cosas en donde yo como que andaba perdida en mi tema. Pero sí, me sirvió de mucho, y creo que tengo ya varios apuntes en donde voy a poder ir más delimitando mi trabajo. Gracias. Cristi, ¿puedo hacer un comentario? Adelante, por favor, Gaby. Gracias. Magali, gracias por compartir. Muy interesante y muy necesario. Digo, sin mayor profundización, porque ahora no hemos tenido tiempo para ello, de lo que tú vas construyendo. Te dejo dos ideas que ojalá puedan aportar, y es, introdúcete un poco más al tema de la motivación. La motivación es un factor clave en el aprendizaje, y desde ahí puedes encontrar elementos que le expliquen este desinterés y esta apatía, que serían como las expresiones, ¿no? Tal vez de los niveles de motivación en los estudiantes. Y otra, también podrías introducirte un poquito en el conocimiento de la autorregulación, ¿no? Porque ahí todo lo que se relaciona con los procesos de autorregulación del estudiante inciden fuertemente en su motivación, y se relacionan directamente con ello. Entonces, te sugiero explorar un par de autores, sobre todo en el ámbito de la autorregulación vas a encontrar
bibliografía disponible que te pueden ayudar a darle más limitación y más marco teórico a tu trabajo. Muchas gracias por el comentario y bueno, me alegra que vaya ayudando a dar algunas luces. Muchas gracias, doctora, le agradezco. Gracias, Gaby. Principalmente me llamó la atención, bueno, me disipó un poco de dudas la parte de la tecnología de la información, cómo pues ahora se tiene que hacer más uso de ella a partir de la pandemia. En mi caso, pues es investigar cómo la escuela en la que voy a hacer mi proyecto ha usado la tecnología para poder transmitir los conocimientos a los jóvenes. Entonces, creo que también, como decía Magali, también me voy a encontrar, creo que en el camino, con la apatía de los jóvenes de usar la tecnología para obtener conocimientos, porque usualmente nada más van a las clases y ya en su casa o hacen la tarea si bien nos va a nosotros como maestros, o se ponen a hacer otras cosas. Y en este caso, tendrían que usar ya la tecnología para poder obtener información aparte de lo que el maestro les ofrece en línea, porque no es lo mismo, sabemos todos, trabajar en línea que directamente con el maestro. Entonces creo que tengo un poco más la idea hacia dónde dirigir mi propuesta, bueno, el pequeño cambio que tengo que hacerle. Y pues muchas gracias por la presentación. Gracias, Anabel, por tu participación. Lulu, ¿quieres hacer alguna intervención? Sí, gracias. Bueno, pues con todo esto que nos acaba de comentar la doctora Gabriela, en este caso, bueno, el tema que estamos trabajando mi compañera Berenice y yo, pues lo ubico en el proceso educativo y me llama la atención la parte del acompañamiento y la tutoría, lo menciona la doctora, porque nosotros vamos a trabajar sobre el tema de orientación educativa. Y entonces, pues, nos hace, bueno, en mi caso particular, me hace reflexionar en ir más hacia allá, ¿no? No solamente, como decía usted, localmente, sino ya a nivel mundial. Me da un poco más de luz sobre la parte de la justificación, ¿no? A veces se nos cierra un poco el ámbito, pero ya con esto, bueno, nos da más visión también en la parte, a lo mejor teórica, que hay que abordar, con qué complementar el tema y darle ese sustento. Y pues me gustaría, doctora, aprovechando, ¿verdad?, que está aquí, si usted nos pudiera también dar, no sé, alguna guía, no sé, para este tema de orientación educativa que estamos, que vamos a trabajar mi compañera y yo. ¿Algún comentario que? Sí, muchas gracias, Lulu. ¿Lo vas a trabajar con quién decías? Berenice Ríos. Con Bere. Gracias, con Berenice. Bueno, sí, y aprovecho el uso del micrófono, Cristi, si me permites, para comentar también a Anabel, pues que sin duda el tema de las tecnologías es fundamental, es importante. Y sí, tal vez aquí, Anabel, si también te resulta de utilidad el comentario, considerar no solo el uso que hace la institución, ¿no? Como lo decía, sino trata de circunscribirlo a los propios actores educativos. ¿Cómo lo están utilizando los maestros, ¿no? Más allá de lo que la institución promueva o establezca, la realidad es que en lo cotidiano nos hemos tenido que ajustar, ¿no? A las condiciones personales, por supuesto, del nivel de competencias digitales que tenemos y también pues de la propia infraestructura y la conectividad y todo lo que esto ha supuesto. Entonces, tal vez si ahí lo centras más en el uso de esas tecnologías que han dado los propios actores, incluso sería muy valioso tener a estudiantes maestros, a veces hay que irse por uno u otro por temas de tiempo y de límites, pero tratando más de recuperar la propia vivencia, de recuperar la propia experiencia
de las personas, ¿no? Sería una sugerencia. Y Lulú, pues mira, el tema de la orientación es un tema padrísimo, muy amplio. Yo aquí te diría, sin conocer el contexto, pero, por ejemplo, personalmente me parece que lo que puede ser una beta bastante novedosa y además bastante necesaria es el tema del acompañamiento. Y del acompañamiento más ligado más que a la orientación en lo general, a los procesos de tutoría en lo particular. Creo que ahí la tutoría también puede tener varias aristas, pero desde el acompañamiento, y si a ustedes les interesa la dimensión más de carácter personal e integral del estudiante, pues yo creo que ahí es un ámbito muy, muy importante que se puede vincular pues con el bienestar emocional del estudiante, con la formación integral y teóricamente planteado más desde la tutoría, ¿no? O sea, acompañamiento, pero visto como un proceso de tutoría personal para el desarrollo integral. Creo que por ahí, y Educación Media Superior tiene varios programas en este sentido que se pueden también desde ahí analizar cómo esos programas se han desarrollado, ¿no? Si es que ustedes lo consideran pertinente o como un elemento del contexto que puede también estar contribuyendo al desarrollo integral. Una sugerencia tal vez en todos los casos es no perdamos de vista siempre que el conocimiento que se busca generar tiene un impacto último y es sí para conocer mejor la realidad, pero el fin último tiene que ver con mejorar la educación y mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, en la medida que aquello que hacemos tiene ese sentido, ayuda también a clarificar en dónde centramos el énfasis, ¿no?, de nuestras investigaciones. Bien, muchísimas gracias, Lulú, y espero que a ti y a Berenice les vaya muy bien en el desarrollo de su proyecto. Si gustan, luego les comparto algunos, a través de la doctora Cristi, algunos vínculos a publicaciones que les pueden ser de interés y ayudar en este proceso. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Gaby. Muy interesante esta otra visión que puede haber en este caso, por ejemplo, de la atención a los estudiantes. Y me parece que la tutoría es toda una área de oportunidad, sobre todo para el nivel medio superior, que todavía pues no tiene la trayectoria que tiene a nivel de universidad. Y por supuesto, yo creo que lo que le comentas a Anabel en términos de lo que puede ser la experiencia con otros actores que están en el quehacer de la educación virtual, me parece también un panorama mucho más amplio que se puede abordar, pues. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario? Parece que Juan Pablo tiene la mano levantada. Juan Pablo, sí, si eres tan amable. Gracias. Buenos días. Y bueno, antes que nada, felicitar y reconocer la plática que nos ha dado maestra Gabriela. Gabriela, muchas gracias. Ha sido también muy, muy interesante toda esa perspectiva suya que nos ha compartido, inclusive desde la parte de la salud mental. Bueno, yo como psicólogo también, que lo he vivido en carne propia, también desde mi situación personal, y un poco con los alumnos o los pocos que he podido frecuentar y estar presente. Pues sí, yo creo que igual, yo creo que es parejos. Aquí me atrevo a decir que a nivel internacional, a nivel mundial, global y local, todos, tanto maestros como alumnos, estamos con muchos índices de estrés, ansiedad, preocupación, mucha preocupación quizás, y ahorita y creo que hasta como estudiante, ahorita de entregar una buena propuesta educativa, pues sí nos ocupa y nos preocupa. También puedo decir que nos preocupa. Pero bueno, a todo esto, yo con mi colega, que también es aquí, que vamos a hacer una propuesta, pues, y ya de anticipo hago un adelanto de lo que va a ser nuestra investigación, es analizar y profundizar toda esta las habilidades socioemocionales, ¿no?, que vienen en el programa educativo de bachillerato de Constrúyete,
pero lo queremos analizar con los alumnos de sexto semestre. ¿Por qué? Porque esta generación de sexto semestre son los que cuando ingresaron al bachillerato hicieron un semestre presencial. Después, cuando llegaron los semestres pares, empezó toda esta cuestión de la pandemia y pues volvimos a clases como 3 semanas, casi un mes, y ahí fue donde se truncó todo este proceso de presencial y ya de ahí van a volver a otra vez a presencial a sexto semestre. ¿Qué quiere decir? Que solamente hicieron bachillerato un año presencial, primero y sexto. Entonces, dentro de la habilidad que tienen que desarrollar en sexto semestre, nos vamos a enfocar con esa generación. Pero aquí es donde igual a la maestra Cristina, pues ya también le anticipo de las dudas que he tenido yo con mi colega, porque yo le platicaba con ella y decía, pero oye, es que estoy viendo el programa Construite y veo que todas las habilidades están como seriadas. No puedes trabajar perseverancia y toma de decisiones cuando no tienes ni autoconocimiento ni autorregulación, por decir así, ¿no? Entonces, a todo esto digo, no sé de qué manera ya hasta se me secó un poco en la cabeza, por decir así, como hasta dónde delimitar y qué hacer meramente, ¿no? Porque no nada más, o sea, es sí ver qué tanto han desarrollado esas habilidades, nosotros con qué y qué podemos hacer como propuesta para decir, bueno, creamos esto, ideamos esto. Y si nos da tiempo, si bien nos da tiempo, es así como que, bueno, yo también se lo comentaba a mi compañero y colega, le digo, bueno, pues es que también, incluso hasta nosotros ahorita también somos estudiantes y ya cada uno también tendrá que ver, pues, qué tantas habilidades hemos aprendido, pero también de autorregulación, de autoconocimiento, de toma de decisiones y demás, ¿no? Pero decir, bueno, pero los docentes, ¿qué tal? Porque también creo que es como decir, no puedes hablar de los alumnos sin hablar de los docentes, no puedes hablar de los docentes sin dejar de hablar de los alumnos. Pero bueno, todas estas ideas siento que, y puedo sacar más, pero al final digo, bueno, no puedo aterrizar como en algo muy como específico, concreto, o igual y si lo dije, pero me queda una parte como que hasta inclusive textualmente, hasta elaborar, dije, releía nuestra propuesta y dijo, no, creo que esto que escribimos aquí en justificación tiene que ir en el planteamiento. No, creo que del planteamiento tiene que ir en la justificación. No, pero entonces, y el marco referencial. Y ya de ahí de plano ya me frustré un poco y dije, bueno, ya. Pero bueno, espero que a todo esto se haya entendido un poco de lo que haya tratado de intentar transmitir. Sí, Sí, Juan Pablo, Ari. gracias por ilustrar lo que todos en algún momento de la vida hemos vivido, ¿no? Y hemos estado ante estas interrogantes. Si me permites, bueno, en el caso del tema, pues tú como psicólogo conoces bien, tal vez yo lo que te sugeriría es tratar de deslindar un poco, o deslindar, que se deslinden ustedes un poco del programa Constrúyete como tal, para que no estén como en la tentación de hacer más como una especie de evaluación, que luego es muy habitual que podamos ir en ese sentido. Quizá seleccionar desde el conocimiento disponible algunas de las habilidades socioemocionales que el programa busca desarrollar y bueno, hacer una especie de diagnóstico más allá del programa, porque finalmente también la realidad es que tampoco podemos centrar en un programa o en un profesor o un grupo de profesores que coordine un programa el desarrollo socioemocional de los estudiantes. Ah, ya se me cayó aquí el audífono. Entonces, lo que sugeriría es que tal vez hacer esa selección de aquellas habilidades socioemocionales que se consideren clave y desde ahí realizar el análisis, ¿no? Para que no quede como... Me dio la impresión de que en tu discurso un tanto las inquietudes pudieran obedecer a tratar de ajustarse al programa, aunque ya tú mismo hacías una cierta crítica, ¿no? En cuanto a la manera en que está organizado, en fin. Entonces, tal vez por ahí esa libertad les permitiría. No te aflijas mucho sobre dónde van las cosas. Bueno, hay que poner la mayor atención, pero no te aflijas demasiado en si este es un elemento. Es muy común que uno al inicio mezcle elementos de planteamiento con elementos sobre todo de justificación. Puede ayudarles tal vez el pensar que la justificación debe expresar las razones por las cuales el estudio se realiza, ¿sí?
Y esas razones pueden ser teóricas, que es la que luego más ayuda, más bien más confunde con el planteamiento, pero sobre todo piensen en a quién va a beneficiar, ¿sí? ¿Para qué va a servir? ¿Quién les va a dar el financiamiento para un proyecto si es que lo tuvieran que presentar con los argumentos que expresan? Entonces, son esas razones o argumentos, la justificación, en donde ustedes van a convencer a alguien de que es necesaria e importante ese estudio, esa propuesta o esa investigación. ¿Sí? Entonces, eso luego ayuda como en ese discernimiento de esto va para acá o esto va para allá. Y el planteamiento básicamente expresa lo que ustedes han observado de la realidad. ¿Qué es lo que estamos observando? ¿Cómo se manifiesta el problema? ¿A quiénes está afectando ese problema? ¿Cuáles son los elementos de la realidad que vemos sin los cuales, que de no atenderse de alguna manera, pueden trascender en una situación de mayor envergadura, ¿no? Entonces, me parece que eso hay que tenerlo en el marco de referencia, pero bueno, ya en su momento la doctora Cristi o el siguiente profesor te dirá, no, esto va para acá, esto va para allá, esto hay que quitarlo, y hay que estar, algo bien importante, con esa disposición a ir ajustando y a ir aprendiendo, porque hay cosas que aunque uno las pueda como profesor decir desde el principio, o como el estudiante escuchar, no alcanzas a comprender a veces hasta que terminaste. Entonces, déjense guiar también en ese proceso, con mucha autonomía, con proactividad, pero también déjense guiar y sean receptivos a los comentarios, a afrontar la crítica, por supuesto, y a ser sensibles que el proceso de investigación se construye no de una vez y para siempre en cada etapa, sino cualquier propuesta educativa, cualquier proyecto de investigación va reconfigurándose. A veces es como muy doloroso, tengo que quitar casi un capítulo completo, pero ya no tiene nada que ver con lo que se fue construyendo. Pues sí, a veces hay que hacerlo así, pero es parte del proceso y del aprendizaje. Entonces, esa tolerancia también a la frustración que a veces deja esa sensación de tener que prescindir de algo que costó mucho trabajo construir, bueno, era necesario pasar por ello, aunque no necesariamente quede expresado, ¿no? Entonces, siéntete acompañado en esos procesos, Juan Pablo, sí, ¿verdad? ¿Era Juan Pablo? Sí, Ahí está, muy bien. Porque todos de alguna manera y en algún momento en mayor o menor medida los hemos vivido y bueno, se va avanzando conforme se van madurando las ideas. Y eso sí, hay que escribir y ser persistentes en ello porque si no, pues nos quedamos siempre como en esa situación de duda o de incertidumbre. Ok, entonces, bueno, para cerrar mi participación, quiere decir que de esto, de lo que decía del programa Construyete, es una base, pero no pegarse meramente a ella. O sea, inclusive si para esta generación o estos alumnos con los que vamos a trabajar solamente maneja una habilidad, yo puedo tomar la libertad entonces de decir, bueno, lo retomo, pero yo voy a construir donde yo pueda abarcar más habilidades, o si no es que todas, porque yo los veo pertinente para lo que yo quiero lograr, punto, ¿no? Así es, si está fundamentado y se argumenta y digamos que la dimensión del problema es suficiente para ello, perfectamente, ¿no? Porque, cierto, el programa ahí está, pero están también muchos otros factores que contribuyen al desarrollo de las habilidades socioemocionales. Entonces, si el interés no es evaluar el programa, sino conocer cuáles son las habilidades socioemocionales que han desarrollado los estudiantes o que están desarrollando, entonces, pues partir de ahí y que el programa sea un elemento del contexto que se reconoce que está, ¿no? Y que a lo mejor puede salir de tu investigación que hubo una habilidad o todas las habilidades que fueron fuertemente desarrolladas por el programa o no. Pero eso ya se verá una vez que se construya y pueden surgir otros factores u otras circunstancias, otras experiencias educativas que en el estudiante tuvieron pues mayor impacto, ¿no? Bueno, muchas gracias. Sí, con gusto, Juan Pablo. Gracias, Gaby. Julio César, tienes la mano levantada, ¿quieres participar? Adelante. Sí, maestra. Nada más gracias. te pediría si bajas un poquito tu pantalla para que se vea. Ándale. Gracias. Gracias. Doctora Gabriela, buenos días. Muchas gracias por discernir unas dudas que tengo ahí. Bueno, planteadamente. Mi proyecto es individual. Mi propuesta educativa es individual, la que hice o la que pienso hacer. Yo traigo la idea, veo que ha estado constantemente viendo los programas que se ha ido, como decía mi compañero Juan Pablo, perdón. Nosotros en su momento hicimos lo que se llamó aquí en el estado de Veracruz, READVER,
nada más fue enfocado para todos los niveles, nada más se enfocó lo que fue a nivel indígenas y a básicas, lo que fue, pero entonces ese proyecto que se dio a conocer lo quiero implementar, pero a nivel media superior o telebachilleratos, dependiendo de lo que sea, ya que últimamente como propuesta educativa y económica se desgasta mucho lo que se hace cada semestre, donde vienen los supervisores de cada zona a concentrarse a generar los gastos innecesarios y pues supuestamente nunca tenemos dinero en las secretarías y proponer para que se ocupe en otras áreas o en cualquier telebachillerato que se requiere. ¿Qué es lo que pienso hacer? Como son propuestas educativas, proponer de que se haga un enfoque o como lo que es en básicas, un tipo CRAM, pero digital, donde haya que todo el mundo pueda, de los docentes puedan trabajar con las TICs y puedan conocer las estrategias que se requieran constantemente en vez de esperarse a lo que es lo que se hace cada término de cada parcial, ¿no? Ya que se hace los el famoso, ay, no me acuerdo. Bueno, se llama como un consejo técnico que se lleva a cabo, pero pues ahí en los consejos técnicos platicamos nuestras experiencias y a veces por docentes que ya tienen 25 años de servicio no quieren conocer las prácticas educativas que ocupan o las estrategias que dan a conocer con los más nuevos, y los más nuevos traen la tecnología y la ocupación de las tecnologías, y bueno, es un choque, ¿no? Entre maestros que traen experiencia frente a grupo con los maestros que no traen la experiencia frente a grupo. La intención es esa, que se puedan correlacionar ambas entidades y se pueda trabajar. Esa es mi práctica, la que quiero echar a funcionar. Y en cuanto a lo que usted decía ahorita, pues sí me despejó mucho porque basaba mucho la práctica de la investigación en la COMIEF, basada en los cuestionarios, las propuestas educativas que se han realizado ahí, y pues ahí sí son buenas temáticas para trabajarla, ¿no? Entonces yo pensaría no basarme en un programa para hacerlo, sino más que nada en el anteproyecto que tenemos del READVER, volverlo a levantar así posteriormente, ya que es como guiador nada más el programa, porque al final de cuentas nunca me va a dar tiempo para echarlo a andar. Bien, Julio César, muchas gracias por compartir. A ver si fui capaz de comprender la esencia de tu proyecto. Bueno, no conozco READVER, pero por lo que refieres de las tecnologías y la manera en que se utilizan, lo identifico un poco con lo que hoy día se han estado generando por grupos de profesores o por personas especializadas, como una especie, le llaman como en los museos, ¿no? De curaduría de recursos. Dado que tenemos Sí. que utilizarlos, ¿no? Pues hay especialistas que ya los han probado, que han hecho un uso pues mucho más especializado y efectivo de esos recursos, de esas TICs en general. Bueno, ahora ya, no sé si ubican, yo la verdad es que lo aprendí recientemente, es que están las TIC, están las TAC, están las TEP y están, si mal no recuerdo, son las TRIC, ¿no? Es como de trabalenguas. Entonces, que son las tecnologías de la información y conocimiento, que es las primeras, perdón, de la información y, a ver cuáles dije, TICs, tecnologías de la información y la comunicación, las TACs del aprendizaje y del conocimiento, las TEP, que esas son bien interesantes y son bastante novedosas, que son las tecnologías para el empoderamiento y la participación, o sea, aquellas que favorecen esa interacción, y las TRIC, que agregaron el tema de la regulación, ¿no? A la información y conocimiento. Bien, entonces yo vería ahí más como un proyecto o una propuesta tipo esto, ¿no? Como un gestor de recursos, como un sitio en donde esos recursos estén disponibles, ¿va por ahí? Sí, nada más sería TIC, el uso de las TIC, ¿no? TIC, porque Sí. no me voy a agrandar más, nada más sería cerrarlo en TIC. Sí. En la Bueno, en esas que te centres, o sea, tendrías que, a ver, yo te sugiero primero que nada ubicar el ámbito de tu estudio, porque entiendo que hay muchos elementos amplios del contexto, Así es. incluso del contexto organizacional, financiero y demás, que no es que no sean importantes, sin embargo, sí me parece que tendrías que delimitarlo más
es un ámbito que te interesa en el sentido de las TIC en el proceso educativo y las TIC y el uso de los docentes, o sea, lo veo como que lo ideal sería ubicarlo más en esos dos ámbitos, ¿no? En particular. Y que hoy día seguro, digo, a lo mejor yo no lo sé con precisión, pero seguro hay muchos recursos de libre acceso ya disponibles, en donde probablemente acercarte ya sea a las organizaciones o a quienes ya han tenido este desarrollo, pues ya te ahorraría mucho del trabajo especializado que ya se ha desarrollado. Y que quizá la propuesta esté más centrada en cómo desarrollar aquellas competencias digitales para usarlas. Y para que estén, al ser de libre acceso, pues ya no tendrías tampoco el inconveniente del tema financiero. Sí, entonces podría adaptarse la situación. A lo mejor, por ejemplo, tu proyecto puede centrar o partirse de un diagnóstico que hagas con expertos en uso de TICs en el ámbito educativo, entrevistas 4, 5 o 6 expertos, no sé, los que sean necesarios, te facilitan recursos, o sea, pistas, información sobre recursos a través de alguna entrevista, de algún trabajo de carácter diagnóstico, y a partir de ahí, pues ya puedes empezar como a tener esa base de qué es lo esencial y luego que la propuesta consista en cómo hacer un uso pedagógico de ello, ¿no? Pero el acceso, pues en realidad sería pues algún sitio, alguna posibilidad de darles el libre acceso y ya eso te desvincula de la dificultad económica que pueda tener. Además, me parece que ahí los expertos también te pueden ayudar muchísimo, no solo en aquellos recursos, aquellas TICs que puedan ser gratuitas o de libre acceso, sino que sean más accesibles para estudiantes que están en condiciones de vulnerabilidad con relación al acceso, a la accesibilidad y conectividad, ¿no? Entonces también en ese sentido podría tener un énfasis o una perspectiva de inclusión, ¿no? De inclusión digital. Pero bueno, son ideas, ¿no? Sí, seguramente desde mi limitada visión de lo que tú ya conoces de tu realidad. Pero fíjese que qué bueno que me hace un punto que me hacía falta. No lo voy a delimitar en alumnos, doctora, lo voy a delimitar solamente para maestros, que necesitamos conocer más el desarrollo de las TICs, de la TICs en los docentes, porque hoy en día los chicos de 14 a 17 años nos ganan honestamente utilizando malas tecnologías que el docente, que es el que tiene que ser el guiador. Entonces, por eso queremos hacer ese museo interactivo o esa enciclopedia o almacenaje, como le vaya yo a poner en su momento, para que podamos estar constantemente en trabajo. Hace años ya estoy realizando textos. En el 2003, cuando estuvo Fox, se hicieron las enciclopedias, se dieron las capacitaciones de los trabajos y a todo el docente que tenía miedo de agarrar una computadora, se le dieron los cursos necesarios para trabajar. Entonces, se quiere retomar esos cursos hoy en día, pero ya honestamente, ¿no? Por ejemplo, ahorita que pasara, que viniera mi hijo, me abrazara, lo regañara yo y pues como no pude opacar la cámara, va a decir, mira, el maestro ya regañó a todos delante de todos, ¿no? Y estamos estudiando una maestría. O sea, esas partes es la que hay que omitir porque a veces no conocemos todo lo que la plataforma en este momento de Zoom está viendo, ¿no? Decía ahorita la maestra, la doctora Cristina, baja la cámara, sube la cámara, me resbalo de mi silla, todo eso. O sea, son detallitos que nos pasan como docentes. Tal vez pueda yo llegase a tener un título más grande, pero pues no puedo manejar todavía la plataforma al 100%, pero tengo otras habilidades en otra cosa, ¿no? Me ha pasado con compañeros maestros que prefieren estar frente a grupo con 2, 3 cubrebocas y el pintarrón que estar en medio ante la pantalla. Y otros chavos prefieren estar en la pantalla que estar virtualmente allá, ¿no? Pero sí, los delimitos es para docentes de la plataforma que pienso imponerme, doctora Gabriela. Pues será seguramente muy valioso y toda la formación y el desarrollo de competencias digitales que se logre para los maestros, sin duda, será muy valioso. Felicidades. Sí, que llegue a buen gracias. término. No, y más que nada, a quien me dio la idea, porque ya la iba a desechar, me dijo que si no quería dinero, porque alguien me dijo que monetariamente hay que buscarle, que todo valga un sacrificio. Y le agradezco a esa persona que me dio cuando ya le dije que ya me iba a salir de esto. Por aquí está ahí la maestra. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues enhorabuena. Gracias, Sí, la maestra Rosario, ahí estamos apoyando. Gracias, Julio César, por los comentarios. Berenice, ¿quieres participar? Por favor. Sí, gracias, maestra.
Bueno, doctora, pues muchas gracias por todos estos comentarios que nos está realizando. Créame que le da respuesta a mis compañeros y pues nos ayuda a todo el grupo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo estoy en colaboración con mi compañera Lulu. Como ya le comentó, estamos viendo el tema de orientación educativa. Aquí con todo lo que nos ha comentado, yo le hago la pregunta a usted, ¿qué es lo que nos recomienda a nosotros? Si delimitar el tema, porque anteriormente le dijo a Lulu que la atención a los estudiantes desde la tutoría, ¿usted nos recomienda delimitar o podríamos nosotros ampliar nuestro tema? Es decir, si va dirigido la atención a los estudiantes desde la tutoría o podemos integrar a los padres, a docentes, incluso al personal administrativo. Es muy amplio para lograr una integración ahora sí que educativa. Entonces, usted desde su experiencia, ¿qué nos podría recomendar a nosotros? Muchas gracias, Berenice, por tus comentarios y bueno, qué bueno que los comentarios de todos, ¿no? Se van enriqueciendo. Mira, primero que nada yo diría, pensemos en una delimitación temática, ¿no? El primer comentario que hacía yo a tu compañera Lulu tenía que ver con eso, o sea, la orientación educativa como tal tiene sus propios ámbitos o áreas. Un área, bueno, esto de acuerdo a Vizquerra, de la orientación educativa es la tutoría, uno de los 4 ámbitos que en su momento Vizquerra planteó. Y dentro de la tutoría también hay sus variantes, por supuesto, ya quizá más situado en México está la maestra Alejandra Romo, que define, ¿no? Tutoría académica, tanto por modalidades, individual, grupal, bueno, ahora diríamos también que presencial o no, como por sus fines, ¿no? Es más para lo académico, es más para lo personal, es más para la propia investigación, ¿no? También se habla de tutoría para la investigación, en fin. Ahí es donde me referiría yo a delimitar, o sea, que ustedes definan y decidan qué es lo que van a proponer o a estudiar o analizar. La tutoría en particular, porque la orientación se les puede desbordar, ¿no? O sea, es muy amplio. Entonces, ya dentro de la tutoría, ahí sí ustedes pueden pensar en un programa o en un planteamiento de acción tutorial, por ejemplo, que puede estar centrado solo desde los tutores o que puede integrar a otros miembros de la comunidad educativa, ¿no? Por supuesto, seguramente ustedes trabajan en enseñanza media superior y desde ahí, pues aunque ya muchos empiezan a ser adultos, ¿no? Y mayores de edad, la realidad es que todavía la familia puede jugar un papel importante. Los otros profesores que finalmente hay siempre un componente tutorial o de acompañamiento cuando se ejerce la docencia, a veces explícito, a veces no, a veces desarrollado, a veces no. Y yo no vería mal, sobre todo si están 2 personas trabajando sobre un mismo tema, que pudieran extender, o sea, incluir a otros actores, ya sea en la consulta, en la propuesta o en algunos momentos del desarrollo. Pero los límites más bien a los que yo me refería tenían que ver con la delimitación del propio tema. Entonces, partiría de ahí, piensen en qué tipo de tutorías se están refiriendo, qué tipo de problemática sobre todo quieren resolver, y eso es lo que les llevará a definir si hay que acercarse a distintos actores o solamente a algunos en particular, ¿no? Siempre cuando se triangula con varias fuentes es mucho más rico, pero con ciertos límites, ¿no? Entonces, lo principal es el límite teórico aquí y conceptual sobre el objeto en el que van a trabajar. Ya lo que me estás tú diciendo me parece que tiene ya más un carácter metodológico, ¿no? O incluso de impacto. Y en ese sentido, eso puede ser bastante, o sea, puede ser amplio, puede ser incluir a varios agentes o actores. No sé si con ello respondí. Sí, maestra, muchas gracias. Bueno, aquí le hago esta interrogante porque ya tenemos identificado nuestras problemáticas, pero decimos, es que ya tenemos los problemas, pero todavía no delimitamos, o sea, qué es lo que, adelantándonos a cuál sería nuestro tema principal para la propuesta. Ese es más que nada por lo que le hice la pregunta, porque sabemos que educación educativa pues es muy amplia, entonces sí, sí me queda claro, doctora, muchas gracias. No, pues entonces, perdona, Bere, nada más para cerrar, sí diría yo que si ya tienen las problemáticas que quieren atender,
pues indaguen teóricamente un poquito más sobre qué pueden ofrecer desde la tutoría. Sí, insistiría yo en ese componente y ya ahí verán si la tutoría la dan en varios ámbitos y a varios actores o desde varios actores pero sí con ello. Sí creo que a eso les vendría bien, ¿no? Cómo responder desde la tutoría y ya no desde la orientación educativa en general porque creo que es demasiado. Ok, muchas gracias, doctora. De nada. Bien, una última participación por cuestión de tiempo. Saraí, si eres tan amable. Sí, gracias. Bueno, antes que nada, mucho gusto, doctora. De igual forma como mis compañeros, le agradezco. Mi pregunta realmente iba muy parecida a la de mi compañera Berenice y era hacia qué población podría ser mejor ir viendo esto. ¿Por qué? Porque yo lo pienso en dos sentidos. El primero es que un aspecto positivo es que tenemos contando 3 cuatrimestres para ir planteando la propuesta. Entonces nos da tiempo de ir delimitando y viendo bien cada uno de estos aspectos. Sin embargo, al mismo tiempo pienso hacia la cuestión de poderlo hacer especializado hacia una población. Ya decía Juan Pablo, en mi caso estoy trabajando con mi compañero Juan Pablo, pues esta parte que de repente nosotros decimos, a ver, solo nos enfocamos en alumnos, solo nos enfocamos en los maestros, en ambos. Entonces, ahorita viendo o escuchándolos, creo que podría ser algo bueno enfocarnos en cierto sentido en los dos, aunque desde la parte de los alumnos sería así esta cuestión de desarrollar, que puedan desarrollar esas competencias y tal vez desde los docentes cómo llevarla. Entonces considero que puede ser algo oportuno y que ahorita también, pues esto lo que ya platicaban me permitió como visualizarlo mejor, entonces también le agradezco esta parte. Pues muy bien, Saraí, gracias. Pues me alegro. Fíjate que sí conviene, es que depende mucho del planteamiento que hagan, ¿no? A mí el tema que compartió Juan Pablo, con quien tú trabajas, me parece que convendría trabajarlo más a profundidad. Porque, por ejemplo, el tema de las habilidades, y bueno, que desde la psicología lo sabrán mejor ustedes, de las habilidades socioemocionales, puede haber un acercamiento, por ejemplo, a partir de algunas pruebas que les permitan medir, ¿no? Cómo están, una especie de diagnóstico, pero también lo podrían complementar muy bien con técnicas mucho más en boga actualmente y creo que muy pertinentes para la educación, como las narrativas. Desde una narrativa visual, incluso una fotografía, desde una narrativa biográfica o escrita, ¿no? Eso ayuda muchísimo a profundizar en los temas educativos y genera una reflexión en las personas que responden y se puede por ello también ir sensibilizando, ¿no? A los propios participantes de los estudios. Entonces, los temas metodológicamente hablando de narrativa les podrían ayudar a más que diversificar, porque en el caso de ustedes, por ejemplo, tal vez el diversificar pueda generar casi que 2 proyectos, porque no son las mismas habilidades las de los docentes que las de los estudiantes, ¿no? A diferencia del caso de tus compañeras, en donde es la tutoría para los estudiantes, aunque esta venga desde distintos actores, ¿no? Entonces, yo creo que en el caso de ustedes, insisto, son solo ideas que como externo veo sin saber todo lo que ustedes ya han reflexionado sobre ello, pero que las comparto para su reflexión. Tal vez les convendría más quedarse con los estudiantes y profundizar en algunas mediciones, en alguna incluso propuesta, ¿no? Si tienen mayor interés y tiempo de hacer una investigación-acción, de probar algún programa exprofeso para ello y luego ver en pretest, post-test, en fin, o sea, pero creo que valdría más la pena concentrarse en los estudiantes y más bien lo que diversifiquen sean las fuentes, las técnicas de investigación incluso el alcance y el nivel de profundidad de sus objetivos de la propuesta. Me parece que ahí sería mucho más
pues más bonito, ¿no? Que pudieran con los estudiantes concentrarse plenamente. Si no, si van a tener dos focos, ¿no? Los maestros tienen unas cosas que desarrollar y los estudiantes otras. Ahora el 14, me parece, el 14 de diciembre, una tesista va a presentar, me hiciste recordarlo, porque va a presentar una tesis sobre la acción tutorial desde la perspectiva del tutor, y desarrolló una medición justamente de aquellos componentes de autoconcepto, autoestima, proyecto de vida del tutor, ¿no? Para ejercer su acción tutorial. Entonces vemos que ahí es súper complejo, ¿no? Esta dimensión personal. Entonces tal vez por ahí les convenga profundizar en ello y seguro van a tener un proyecto padrísimo. Muchas gracias. Pues muchas gracias y vamos cerrando, Gaby. Muy agradecida, nos has planteado un horizonte que sabemos de entrada que no es fácil, y quiero insistir en algo que tú comentaste. Esto no se construye en la primera sentada, es un proceso continuo en el que vamos entrando en la temática, en la que tenemos que tener la capacidad de regresar a veces al inicio y tomar vuelo para continuar, y pues no termina hasta que termina, ¿verdad? Entonces, Gaby, yo creo que ese comentario es un comentario que nos tiene que llevar a ensayar muy bien la tolerancia. Creo que los trabajos que verdaderamente valen la pena no salieron bien desde el principio, seguramente se fueron replanteando en el camino. Y bueno, tú hoy nos obsequias una serie de elementos que nos permiten reflexionar y autoevaluar lo que estamos trabajando, y que estamos muy al inicio. La verdad es que apenas tenemos 2 semanas de estar metidos en este tema, dándole vueltas, y creo que pues ya hemos ganado, porque ya tenemos al menos como un campo en el que podemos, con el que podemos trabajar. Y seguramente con lo que tú nos has platicado el día de hoy, pues esta reflexión va a ser mucho más fácil y pues con más seguridad caminar. Gaby, agradecemos mucho y ojalá que en otro momento nos tomes una siguiente invitación para alguno de los espacios con los que tenemos permanentemente en la maestría y el trabajo con los estudiantes. Por hoy, pues, muchísimas gracias, y cedo el uso de la palabra a la maestra Pérez, que ella cerrará esta participación. Doctora Gabriela Croda, muchísimas gracias por su apoyo. Me parece que ha sido una jornada muy productiva, muy clarificante para nuestros aprendientes, y esto se verá reflejado muy seguramente en la seguridad y en los trabajos que van desarrollando. Y bueno, a nombre de nuestra rectora, la maestra Zuleika Luna Gómez Rivera, de nuestra directora académica, la maestra Guadalupe Campos Zapata, y nuestra jefa de departamento que nos acompañó hace un rato, la maestra Patricia Pasos Andrade, pues le extiendo nuevamente un agradecimiento, y bueno, le extiende a la universidad esta constancia por su brillante participación en el marco del segundo conversatorio, diálogos de experiencia de investigación en la maestría en educación media superior, con la ponencia Experiencias en el desarrollo de propuestas educativas en instituciones de educación media superior del Seminario de Investigación Propuesta Educativa. Ya nada más recabaremos la firma y le enviaremos por correo electrónico la constancia. De igual forma, a nuestra moderadora, la maestra Cristina Miranda, también, la doctora Cristina Miranda, también le llegará su documento. Entonces, a ambas, muchísimas gracias. A los aprendientes, pues espero, también les agradezco la gentileza de su tiempo, y qué bueno que esto sea algo muy benéfico para nuestras trayectorias. Pues que pasen una excelente mañana, muy agradecida, y bueno, seguimos en contacto. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Saludos a todos. Gracias. ¿No?